¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Blast Control, les habla su amigo Eddie. Y en esta ocasión nuestros amigos de Halo Xiaomi me enviaron los AirBuds GT3, unos excelentes auriculares inalámbricos a un precio bastante accesible que no te puedes perder. ¿Quieres conocer todas las cualidades de los GT3? Quédate a descubrirlo en este video. Estás en Blast Control, no te despegues, comenzamos. Mis primeras impresiones con los GT3 es que son un producto de gran calidad y con una construcción y presentación que resaltan a la vista y al tacto. El simple hecho de abrir el estuche y vincularlos a tu móvil ya te deja una sensación agradable. Digamos que la compra se justifica desde el inicio. El sonido en una primera impresión se siente bastante equilibrado y sorprende la claridad de todas sus frecuencias. Puedo decir que te sentirás ante un buen producto rápidamente. El paquete incluye un pequeño cable USB tipo C para cargar la batería de los GT3, la cual tiene una duración de uso continuo de hasta 4 horas aproximadamente. Aunque será difícil que te falte energía, ya que, como sucede con otros modelos parecidos, el estuche permite mantener cargados tus AirBuds todo el tiempo con una duración de 24 horas de carga. En la caja también encontrarás un manual de usuario y 2 pares de goma de distintos tamaños para reemplazar o adaptar al tamaño de tus oídos la medida de tus AirBuds. Las características de los GT3 también permiten múltiples modos de uso y controles bastante intuitivos e interesantes, mismos que van desde avanzar y retroceder en una canción, contestar o ignorar llamadas, hasta vincular solo uno de tus AirBuds, entre otras cosas. Todos estos comandos vienen bien explicados en el manual y se ejecutan cómodamente gracias a sus controles touch. Es decir, que podrás ejecutar los comandos dando ligeros toques en la parte trasera de tus AirBuds. El protocolo inalámbrico de los GT3 es la versión Bluetooth 5.0, la cual logra una buena autonomía de batería y te permitirá escuchar tu música en una calidad equiparable a la de un CD. Es decir, 16 bits y 44 kHz de muestreo, lo cual no es poco, pero lamentablemente no podrás escuchar archivos de alta resolución que superen esta calidad, ya que los GT3 adaptarán la señal a sus capacidades de muestreo. No obstante, podrás disfrutar de un producto cuyo fuerte se centra en la comodidad y versatilidad que le puede ofrecer a sus usuarios, ya que el estuche de los Halo cabe fácilmente en cualquier bolsillo o mochila, y no sentirás en ningún momento el peso o el estorbo de cargar audífonos con cable. Además de poder conectar los GT3 no solo a tu móvil, sino también a una gran variedad de dispositivos de la actualidad. Ya hablamos de sus características físicas y sus cualidades inalámbricas y portables, pero pasemos a uno de los apartados más importantes de este tipo de productos, el cual es su sonido. Y como lo dije al principio, la primera impresión de los GT3 es un sonido equilibrado en todas sus frecuencias, mismos que no resultan sonar ni muy brillantes ni muy graves. Esto puede resultar un sonido bastante agradable para la mayoría de usuarios que buscan un producto con todas las cualidades ya mencionadas. Pero para usuarios que busquen potencia y un sonido generoso en graves, descubrirán que los GT3 se quedan algo cortos en este sentido. Y si los comparamos con otros audífonos cableados, la diferencia de potencia es bastante evidente. Pero claro, los GT3 deben generar su propia amplificación desde sus pequeñas entrañas y descomprimir el archivo transmitido por Bluetooth, a diferencia de unos audífonos que puedes conectar directamente a un móvil, a un DAC o a un amplificador. Tomando en cuenta esto último, una ecualización recomendada para mi gusto, si es que optas por estos elegantes GT3, es una que resalte los graves. Eso sí, sin exagerar, ya que subir los graves demasiado en el ecualizador de tu móvil puede enturbiar el resto de frecuencias en los GT3. Por ejemplo, si usas Power Amp desde tu móvil, las preecualizaciones de graves suaves, pop o graves son las que me ofrecieron un sonido más grueso y agradable. El escenario sonoro de los GT3 tampoco se siente precisamente amplio, pero resulta obvio al tomar en cuenta que se trata de unos auriculares intraurales cerrados. Hablar de lo malo de los GT3 es difícil, ya que pocas cosas hay que decir al respecto, pero por mencionar algunas son las siguientes.
Si eres una persona que no gusta del diseño de goma en los audífonos, estarás moviendo ocasionalmente los AirPods para acomodarlos. Y dado a que estos tienen controles touch, inevitablemente estarás pausando o cambiando de canción en el proceso. Eso y lo antes mencionado con el sonido y los archivos de alta resolución son lo que podría mencionar como algo que podría mejorar en los GT3 de Halo, pero creo que todo esto se ve compensado con una portabilidad y comodidad difícil de superar con auriculares cableados. Si estás buscando todas estas cualidades en unos AirPods y sobre todo a un precio tan atractivo como el de los GT3, estás ante un producto que no te puedes perder. Resultan ser 100% recomendables y seguro te gustarán. Algunas cosas que añadir después de usar los Halo G3 durante unos días es que la reducción de ruido por DSP funciona muy bien. Esta es para capturar mejor nuestra voz durante las llamadas y no cambia la reproducción de la música. En cuanto a cancelación de ruido, solo podremos encontrarla en su forma pasiva. Los GT3 también son a prueba de salpicaduras, por lo que no tendrás que preocuparte por el sudor al traerlos puestos, pero no vayas a meterlos al agua. También cabe añadir lo ligeros que son. En serio, olvidarás que los traes puestos y su diseño se adapta bastante bien a tus oídos, así que estos no se te caerán con el movimiento. De nuevo hago hincapié en el sonido, este es muy nítido y bien colocado. Sin duda tendrás una buena experiencia con tu música y a buen volumen, pero no puedo dejar de sentir esa falta de potencia en su sonido. Los graves se reproducen sin distorsión, pero con una falta de cuerpo evidente. Todos los instrumentos se sienten bien colocados y podrás identificar de dónde provienen, aunque en un panorama algo reducido. A todo esto, ¿cuál es tu opinión acerca de estos interesantes auriculares? ¿Los has probado? ¿O recomiendas algún otro de la gama de AirPods inalámbricos? Nos dará mucho gusto leerte en la caja de comentarios. Aprovecho para agradecer al equipo de marketing de Halo Xiaomi por enviarme estos geniales GT3 para su revisión. Han sido muy amables y espero poder colaborar de nuevo con ellos en un futuro. Y también te agradezco a ti por mirar este video. Espero que hayas disipado tus dudas acerca de este producto y puedas tomar una decisión respecto a si adquirirlos o no. Sin más por el momento, te ha hablado Eddie. Si este video te gustó, compártelo y suscríbete para ver más videos aquí. No te pierdas nuestro demás contenido y sobre todo diviértanse mucho. Estás en Blast Control, ready to explode. Bye bye.